que Dios levantó y por 1260 años se mantuvo fiel a Dios y era perseguida por esta otra iglesia, no aparece acá. Simplemente aparece que el Papa dirigía la iglesia cristiana. Y no, nunca dirigió la iglesia cristiana. Dirigió Babilonia. Vamos un poco adelante, algunas cosas aparecen. Entonces, dentro de este sistema, dice, hay muchos creyentes que pertenecen a la Iglesia Universal de Dios. No, Dios no tiene una iglesia universal. En la iglesia de Cristo está formada por los que conocen la verdad. Dios tiene pueblo dentro de Roma, de Babilonia, pero no es parte de su iglesia. Y por eso Dios lo va a llamar a salir de ella para entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y fíjense que habla de Agustín, ¿no? Uno de los padres más influyentes de la iglesia. Entonces, a estos, que Agustín era una cosa terrible, lo llama padre de la iglesia universal, como si fuera parte de nuestra iglesia, ¿no? Y dice que en el año 533, ¿no?, ahí el hombre de pecado se manifiesta. Entonces, fíjese, así comenzaron los 1200 años de persecución que había predicho la profecía bíblica. ¿A quién persiguió? En el 538. Si todos eran parte de la iglesia católica, no había una iglesia para perseguir. O sea, ¿quién persiguió Roma en el 538? Si eran todos católicos. No tiene sentido. Entonces, todo lo que aparece acá no es verdadera profecía, es falsa profecía. Porque los 1270 años de persecución no empezaron en el 538. ¿Ves? Entonces viene todas las cosas, pero habla de reforma, puntos doctrinales, pero es erróneo todo. Cristian, Sí. creo que considera a Roma, tanto como espiritual, comenzó en el 31, es decir, la persecución de Roma, o sea, no como cuerno pequeño, como Se te escucha mal. Sí, la persecución del dragón empezó apenas fue echado del cielo, o sea, cuando Cristo levantó su iglesia y le empezó a perseguir. Entonces, acá empieza a hablar, y bueno, lo que aparece acá no es correcto. Ahora, el remanente. Entonces está hablando de los 1260 años que empezaron en el 538, dice. Entonces, algunos creyentes continuaron reflejando la fuerza de la iglesia apostólica durante los 1260 años, hasta 1798. No, porque la verdad fue echada por tierra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Está negando la verdad de la profecía, está negando los hechos, porque la misión del polantista está dada porque tiene que recuperar conocimiento de la verdad y los lugares solos tienen que ser reedificados, porque la profecía de Daniel 8 habla que el lugar santuario de Dios fue echado por tierra y tiene que ser reedificado, ¿no? Y Dios le mostró a Nehuay que en 1844 llegó el tiempo en que los lugares asolados tienen que ser reedificados por el pueblo de Dios, pero primero tiene que recuperar el conocimiento de la verdad, hay un orden. Y acá se dice, algunos creyentes continuaron reflejando la fuerza de la iglesia apostólica. No, mentira. La fe de la iglesia apostólica, la iglesia verdadera, se perdió a fin del siglo XIII, porque fue echada por tierra la verdad y los dos testigos fueron muertos, como Dios les mostró en ella. Entonces, todo lo que aparece aquí, hablando remanente, todo esto, no es verdadera profecía, es un engaño, no es la verdadera profecía. El que lo escribe está engañado, o sea, no puedo saber qué piensa el que lo escribe, pero seguro que esto no es la verdad, está engañado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿cuándo habría un pueblo que guardaría los mandamientos de Dios y tendría la fe de Jesús? Cuando recupera el conocimiento de la verdad. Si no, no. Los únicos que van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener el testimonio de Jesús van a ser los 144.000. El resto del polantista no. El ángel lo decía no. Entonces, ¿qué es el remanente? En la descripción que hace Juan de la batalla entre el dragón y los descendientes de la mujer, usa la expresión el resto de la descendencia de ella, Apocalipsis 12:17. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjense, resto de descendencia de la mujer quiere decir que la mujer los dio a luz, son hijos de la mujer. El primer varón que dio a luz fue Jesús. Y después,
durante todo el periodo que fue perseguida y estaba en el desierto, siguió dando hijos de Dios, porque conocían la verdad, nacían de Dios, eran engendrados por Dios, y Dios los estaba transformando a imagen de Jesús, hasta que la verdad fue echada por tierra. Entonces, ¿cuándo habría de nuevo una descendencia? Serían las primicias que la mujer daría a luz en el tiempo del fin, y serían los 144.000. Entonces, cuando habla Apocalipsis 2:17 que el dragón va a hacer guerra con el resto de la descendencia de las mujeres, porque la mujer volvió a dar a luz. Desde el fin del siglo XIII no daba luz, como decía la profecía de Isaías, y ahora volvería a dar a luz. ¿A quién daría luz? A las primicias, a los 144.000. Y las daría a luz en la angustia del alumbramiento, porque habría un conflicto, y en este caso no global, sino dentro de la iglesia adventista. Entonces, ¿qué dice acá? En la descripción que hace Juan de la batalla entre el dragón y los descendientes de la mujer, usa la expresión el resto de la ascendencia de ella. Apocalipsis 2:17. Esta expresión significa el residuo o remanente. Ahora, ¿remanente de qué? De la ascendencia, de los hijos de ella. Pero el pueblo adventista y el ángel de Filadelfia, hasta que no encontrara la puerta abierta, entrar por ella, no nacería Dios, no sería parte de la ascendencia de la mujer. La Biblia describe al remanente como un pequeño grupo del pueblo de Dios que a través de las calamidades, guerras y apostasía permanecen leales a Dios. Este remanente fiel proveyó los vástagos que Dios usó para propagar su iglesia visible en el mundo. No, a ver, la verdadera profecía dice que la mujer fue perseguida y Dios la sostuvo por 1260 años y tuvo hijos durante esos 1260 años, cuando la verdad fue echada por tierra y el lugar santuario de Dios fueron echados por tierra. No hubo nadie más que predicara la verdad, hasta que el pueblo adventista cumplía su misión y recuperar el conocimiento de la verdad, y entonces se produjera el verdadero revivimiento de la piedad primitiva. Y entonces volvería adventistas que volverían a nacer de Dios y serían parte de la descendencia de la mujer. Ahora esa es la verdad, pero lo que aparece acá no es la verdad. Ahora, el pueblo adventista es el pueblo que Dios llamó, está identificado claramente como el que comió el librito y le dio esta misión. Pero hasta que no recupere la verdad no puede ser hecho columna en el templo de Dios. No puede hacerse en su frente. No puede. Si no predica la verdad, Dios no lo va a enviar a predicar el fuerte pregón, porque tiene que predicar la verdad. Y lo primero que tiene que hacer es conocer la verdad, como Dios le mostró en el Juan. Dios comisionó al remanente para que declarase su gloria y guiara a su pueblo esparcido por todo el mundo a su santo monte Jerusalén, al monte de Sión. De los que así llegan a unirse, la Escritura declara, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No, estos son el remanente, la mujer, son hijos de la mujer, nacieron de Dios y Dios los transformó en imagen de Jesús. Apocalipsis 12:17 contiene una descripción del último remanente en el linaje de creyentes leales a Dios que Dios ha escogido, sus fieles testigos en los últimos días anteriores a la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son las características del remanente? Y lo que pone acá, bueno, es que es triste, pero es así. Las características del remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, el pueblo adventista, hasta que no conociera la verdad, no estaría guardando los mandamientos de Dios, ni tendría el testimonio de Jesucristo. El ángel de la Odisea está desnudo. El que tiene el testimonio de Jesucristo es el que tiene el mismo fruto que se vio en Jesús. El que tiene la fe en Jesús va a tener el mismo fruto del Espíritu. Y no va a ser desventurado, miserable, pobre, ciego, ni va a estar desnudo. Va a estar vestido con vestiduras blancas y va a tener oro respirado fuego en el corazón. Esa es la diferencia. Entonces la característica del remanente, si hablamos de la iglesia adventista, es el pueblo comió el librito abierto, le amó el vientre, Dios lo llamó, le mandó un profeta para revelarle las cosas que sucederían, especialmente en el tiempo en que estaría dormido, para que cuando se despertara supiera qué hacer y cómo prepararse. Pero no es el pueblo que guardaría los mandamientos de Dios, hasta que no se hiciera de todos los errores y encontrara la verdadera puerta. No estaría adorando al Dios verdadero. Entonces ahí dice, en la fe de Jesús, el pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe similar a la que poseía Jesús. Sí, eso va a ser a los 144.000, porque van a tener la fe de Jesús.
Pero esa fe no la tiene el pueblo adventista. El ángel que está en la Odisea cree que tiene la fe de Jesús. Y cuando explica las 28 creencias le pone el título a fe de Jesús. Pero ojalá fuera así. Porque, a ver, ojalá fuera así, pero como Dios anunció, no es así. Entonces, el ángel de Odisea no está vestido de vestiduras blancas, ni tiene oro respirando fuego en su corazón. No tiene ese tesoro que le hace un árbol bueno. No tiene el fruto del Espíritu, pero tiene que tenerlo. Por eso Jesús lo llama y le dice, aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque es el pueblo remanente. Pero tendría que cumplirse toda la profecía en la iglesia remanente. El remanente de Dios entonces proclama el Evangelio eterno. Ahora, si lo tiene, pero el ángel de la Odisea no lo tiene, porque si lo tuviera, ya habría nacido Dios y sería parte de la ascendencia de la mujer. Y si lo hubiera tenido el pueblo adventista ya estaría sellado, porque la generación que recuperara el conocimiento de la verdad no pasaría a otra, porque en esa, Dios perfeccionaría, transformaría a su pueblo a imagen de Jesús y recibirían el sello de Dios. E irían con Jesús a predicar el fuerte pregón. El remanente de Dios tiene la misión de recuperar el conocimiento del Evangelio eterno para que Dios lo haga columna del templo de Dios. Eso es lo que Dios le mostró en el Juárez. Los mandamientos de Dios. ¿Cuándo guardaríamos los mandamientos de Dios? Cuando guardáramos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto mandamiento, especialmente. Pero eso implica conocer verdaderamente a Dios y deshacernos de todos los errores que heredamos los paganos y los papistas. Cuando creemos que la puerta a la que adora Roma, el falso profeta, es la puerta verdadera, no estamos conociendo verdaderamente a Dios y no estamos guardando los mandamientos de Dios. Por eso Dios tendría que mandar a su pueblo al profeta Elías. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús, el que tenía Juan, el que tenían todos los miembros de la iglesia primitiva, todos los que tenían la fe de Jesús, porque es el fruto del Espíritu. Porque ellos reflejaban la imagen de Jesús. Ahora, ¿qué dice aquí? Juan define el testimonio de Jesús. Juan no define nada. Eso es lo que Dios le dice, lo que le dice el ángel Gabriel. Juan define el testimonio de Jesús como el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10, Gabriel le dice a Juan que no se postre y no lo adore. ¿Por qué? Porque el objetivo de la profecía que le estaba dando era dar testimonio de Jesús. Dar testimonio de Jesús es el espíritu o el objetivo de toda profecía. El espíritu de lo que hacemos quiere decir el sentido de lo que hacemos. ¿Para qué fue dada la profecía? Para dar testimonio del verdadero Jesús, para ayudarnos a encontrar cuál es el santo, el verdadero, ¿no? Como él dice. Esto es el santo, el verdadero. Esto es el testigo fiel y verdadero. Entonces el objetivo de la profecía del Apocalipsis, como todas las profecías, es dar testimonio de cuál es el verdadero Jesús. Entonces el remanente estará guiado por el testimonio de Jesús comunicado por medio del don de profecía. Este don del Espíritu había de funcionar continuamente a través de toda la historia de la Iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, etc. Ahora, esta condición profética, ¿por qué? Porque nosotros acostumbramos a decir que el Enejuay es el espíritu de profecía. No. El espíritu de profecía es el espíritu que dio a todos los profetas. Y el objetivo de esa profecía es dar testimonio a Jesús. Y Juan estaba preso en la isla de Patmos por el testimonio de Jesús, dar testimonio de Jesús y por el testimonio que él tenía. Y justamente como decía este hermano, lo único que decía más o menos bien, que Elena de Juan no es el espíritu de profecía, porque Juan tenía el testimonio de Jesús y Elena no existía, ¿no? Entonces, acá hay una costumbre nuestra de decir que, bueno, la iglesia que tiene el espíritu de profecía es la iglesia remanente. Ahora, pero es correcto, pero no por Apocalipsis 19:11, sino que Dios prometió darle a su pueblo un profeta para que le revelara lo que los 7 tronos han dicho. Eso está claro en Apocalipsis 10. Entonces, esa es la verdadera definición de por qué el pueblo adventista es un pueblo profético y Dios le mandaría un profeta. ¿Y por qué le mandó un profeta? Porque el Elena White está claramente identificado en la profecía de Apocalipsis 10, no en Apocalipsis 19:10, sino en Apocalipsis 10.
Entonces, el surgimiento del remanente de los últimos días. La Biblia indica que el remanente aparece en la escena mundial después del tiempo de la gran persecución. No dice eso. No dice eso. La Biblia indica que el remanente aparece en la escena mundial después del tiempo de la gran persecución. A la gran persecución, a la iglesia de Cristo por parte de Aragón, terminó, ¿cuándo? A fin del siglo XIII. Después Dios levantó a la iglesia de Reforma, la iglesia de Filadelfia, en 1517 con Lutero, y esa iglesia fue perseguida. Y de esa iglesia hubieron 300 millones de mártires. Ahora esa iglesia huyó a la tierra. Ese era el remanente, que no apareció en el tiempo del fin. Entonces, cuando Dios lo probó, hubo un remanente de la iglesia Reforma que se mantuvo fiel, que es el pueblo adventista. Pero el pueblo adventista es el remanente de la iglesia Reforma. Y ese remanente tiene que terminar la obra que Dios le dio a la iglesia Reforma, porque esas iglesias, al levantar sus credos e impedir que el pueblo adventista estudiara la Biblia y se predicara la Biblia, si no estaba alineado lo que predicaban en esas iglesias, en el credo de esas iglesias, no se podía estar ahí. Entonces Dios sacó a su pueblo donde no hubiera credos y formó una iglesia que no tuviera un credo para que ese pueblo pudiera estudiar libremente la Biblia. Ahora, sigue siendo los acontecimientos de la Revolución Francesa que conmovieron al mundo y que llevaron a la cautividad del Papa al fin del periodo de 1260 años, 1798, y el cumplimiento de las tres grandes señales cósmicas, de las cuales la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas testificaron acerca de la proximidad del retorno de Cristo, ver el capítulo 25 esta obra. Ahora, ese fue un error. ¿Por qué? Fíjense, eso no ocurrió en el tiempo del fin. ¿Cuándo ocurrió el terremoto de Lisboa? 1750 y tanto. ¿Había llegado el tiempo del fin? No. Entonces, esas señales no son las de que habla la profecía, porque Jesús habla que después de la gran tribulación, después del tiempo de angustia de Jacob, vamos a ver esas señales. Y no son las señales que vieron los primeros adventistas, por eso se equivocaron. Y el librito les amargó el vientre. Entonces, cuando no decimos correctamente las cosas, porque eso los adventistas se habían dado cuenta, porque empezaron a estudiar de nuevo las profecías, y está escrito en la Review of Herald, por ejemplo, en 1853, cuando Hiram Edson se dio cuenta de cuál era el verdadero cumplimiento de la profecía de los 2520 años. ¿Y qué pasó con esa profecía? No se estudia más en la iglesia adventista. Pero los primeros adventistas se dieron cuenta cuál era el orden de esa profecía. Y hay cosas que no están en la iglesia adventista. Entonces, bueno, hay un montón de cosas acá que son una mezcla de errores y no es verdadera profecía. Por eso, cuando uno lo lee, es largo, es una mezcla de cosas, pero son errores, no es correcto. No es la verdadera misión del pueblo adventista y no es la verdadera identidad del pueblo adventista, eso está claro. La misión del remanente. Las profecías del Apocalipsis bosquejan con claridad la misión del remanente. Y está claro. ¿Cómo empieza? Tiene que leer y oír las palabras de la profecía para entender qué pasó en el tiempo de las 7 iglesias. Eso es lo que Jesús nos dice. Para después recuperar el conocimiento de la verdad y poder predicar el mensaje de los 3 ángeles, porque hasta que no tenga el Evangelio eterno y entienda lo que pasó en la iglesia, no puede saber por qué cayó Babilonia. ¿Y cuál es el vino de Babilonia? Ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque le ha dado beber del vino el furor de su fornicación a todas las naciones. Todas. No quedó una. No quedó una. El pueblo adventista no estaría separado de eso, porque todas lo habrían bebido. Entonces, la profecía del Apocalipsis, cuando la leemos completa y ponemos línea sobre línea lo que dice, con la profecía de Daniel, vemos que todo se tiene que cumplir. Entonces, la misión del remanente es hacer que se guardar las palabras de la profecía, pero tiene que leerlas y oírlas para entender qué pasó. Tiene que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando entienda lo que pasó, va a poder predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pero lo más importante, tiene que recuperar el conocimiento de la verdad, echada por tierra. Tiene que tener el Evangelio eterno. Y como dijo Jesús, el Evangelio que hay que predicar en su sermón profético es el Evangelio del reino de Dios. El que predicaba él, este Evangelio del reino. ¿Sabemos cuál es el Evangelio del reino de Dios? No.
¿No? Uno le pregunta a un adventista, ¿cuál es el evangelio del reino de Dios? No tiene idea. ¿Por qué? Porque no predicamos eso, predicamos otra cosa. Entonces, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 revelan la proclamación del remanente que producirá la restauración completa y final de la verdad evangélica. ¿Qué? No. Primero hay que conocer la verdad para predicar el mensaje de los tres ángeles. Ahora, y eso va a ponerse un conflicto. Y va a separar al mundo en dos grupos. Los que estén junto a la bestia, el falso profeta, adorando a la imagen a la que adora la bestia, y los que estén adorando al Dios verdadero, ¿no? Por el mensaje de Elías. Estos tres mensajes constituyen la respuesta de Dios ante el avasallador engaño satánico que arrastra al mundo poco antes del regreso de Cristo. Ahora, enseguida, después del último llamado de Dios al mundo, Cristo vuelve para recoger la cosecha. No, viene el último llamado, Jesús al santuario, vienen las plagas, y finalmente, después de que venga Satanás y caigan las plagas, vamos a ver la señal del Hijo del Hombre. A ver, ¿qué dice el mensaje del primer ángel? Porque cuando uno lee esto hay que leerlo, digamos, yo se lo estoy leyendo rápido, si quieren analizarlo, vemos punto por punto qué punto que quieren ver. El mensaje del primer ángel, vi volar por el medio del cielo otro ángel. ¿Qué pasa? ¿Qué característica? Tenía el Evangelio eterno para predicarlo primero a los moradores de la tierra. ¿A quiénes? A los que le profetizó el pueblo adventista, a los miembros de la iglesia de la Reforma, en este caso al remanente, al pueblo adventista, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoren al que no están adorando, porque es el mensaje de Elías. Si Jehová es Dios, y si Baal, el dios de Babilonia, ¿a quién adora Jezabel? Siempre fue profetisa de Baal. ¿Y el pueblo de Dios a quién tiene que adorar? ¿A Baal o a Jehová? A Jehová. Y dice, el primer ángel simboliza el remanente de Dios que lleva el evangelio eterno a todo el mundo. Este evangelio es el mismo mensaje de buenas nuevas del infinito amor de Dios que los antiguos profetas y apóstoles proclamaron. El remanente no presenta un evangelio diferente, por el contrario, en vista del juicio, reafirma ese evangelio eterno según el cual los pecadores pueden ser justificados por la fe y recibir así la justicia de Cristo. Ese no es el evangelio eterno. Lo que dice acá no es el evangelio eterno. Ahora, el evangelio eterno dice lo que Dios prometió hacer con sus hijos después de redimirlos. Como dice Pablo, es, digamos, puso a Jesús como la piedra del ángulo de su templo. Y sobre esa piedra del ángulo iba a edificar el templo del nuevo pacto. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ¿qué era? El templo de Dios, el nuevo pacto. Un templo edificado con piedras vivas, como dice Pedro, que iba siendo edificado ese templo. ¿Con quién? Con los que nacían de Dios, con los hijos de Dios. Y Dios estaba transformando a imagen de Jesús. Ese es el evangelio del reino de Dios. Ahora, los pecadores pueden ser justificados por la fe y recibir así la justicia de Cristo. Ahora, siempre Dios justificó por la fe, de Adán en adelante, como dice Habacuc, empero el justo por la fe vivirá. Pero lo que Dios prometió hacer después de redimir al hombre, que es volver a transformarlo su imagen, es lo que está negando acá. Porque si alguien es justificado no es hecho parte del templo de Dios. Tiene que nacer de Dios. Para que la mujer tenga justamente una ascendencia, para que tenga un resto de descendencia, tiene que dar a luz hijos. Y esos hijos tienen que ser dados a luz, como fue dado a luz Jesús, el primogénito, y los miembros de la iglesia primitiva. O sea, se tiene que volver a predicar el evangelio, el reino de Dios, que es el evangelio eterno, el verdadero evangelio. Porque no es el evangelio la justificación por la fe, porque siempre el hombre fue justificado por la fe. En el antiguo pacto todos eran justificados por la fe. Adán fue justificado por la fe. Ahora, ¿qué vino cuando venció Jesús? Vino el reino de Dios, como dice Apocalipsis 12. Ahora ha venido, ¿qué cosa? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ese es el evangelio eterno. No esto que está acá. Esto es cualquier cosa. No es el evangelio, esto es lo que predica el falso profeta. Ahora,
Bueno, entonces cuando uno empieza a leer esto, ve que no es correcto, porque no es lo que Dios le revela al pueblo adventista. Ahora, el hecho de que ha llegado la hora de su juicio le añade urgencia al llamado al arrepentimiento. En Apocalipsis 14:7, la palabra juicio es la traducción del término griego crisis, el acto de juzgar, no la sentencia de juicio, que es crima. Se refiere a todo proceso de juicio, incluyendo el emplazamiento de los acusados ante el tribunal divino. Y esto es, Dios nos dijo que tenemos que entender el Evangelio y teníamos que entender el santuario y las fiestas solemnes. Ahora, en el santuario nadie es acusado. ¿Qué pasaba en el santuario terrenal? Que es el tipo lo pasa ahora. El santuario estaba abierto durante el continuo para el que quisiera pudiera ir al templo. ¿Qué tenía que hacer? Primero, tenía que arrepentirse de sus pecados. Tenía que arreglar, justamente como Jesús le enseñó, a ver, si tienes un problema con tu hermano, deja tu ofrenda, anda a arreglar primero el problema que tenés con tu hermano y después venía a traer la ofrenda. Tenía que arreglar sus problemas con sus hermanos y después, voluntariamente, ir al templo. Nadie lo acusaba. Él iba al templo. ¿A qué? A pedir el perdón de Dios. Voluntariamente. Y confesaba sus pecados para que Dios los perdonara. Y Dios los perdonaba y trasladaba sus pecados al santuario. Y tenía todo el tiempo el continuo. Y por eso tocaba la trompeta en el mes séptimo, el día primero, para que todo el pueblo supiera que estaba por llegar el día de la expiación, porque este es el sentido de esta predicación. Este es el mensaje que anuncia que se está por cerrar la puerta de la gracia, porque el día 9 a la puesta del sol se acababa el continuo y después llegó el día de la expiación. Entonces el día de la expiación no podía encontrar a un israelita sin haber confesado sus pecados conscientes, y la trompeta se tocaba para que todos se advirtieran lo que estaba pasando y todos se prepararan para el día de la expiación, y todos confesaran sus pecados conscientes y todos fueran limpiados, y cuando llegara ese día todos estuvieran libres de pecados conscientes y pudieran ser limpiados de los pecados de ignorancia en el día de la expiación, el día del juicio. Y nadie los acusaba. Ahora, esto del emplazamiento de los acusados ante el tribunal divino es un concepto católico, porque es pagano. ¿Quién acusa a alguien en el tribunal? Nadie. Porque en este tribunal, como Jesús anunció en el día de la expiación, solo pasan ahí los que él confiesa. Como dice Apocalipsis 3:5, al que venciere, ¿qué pasa? Yo confesaré su nombre, no borraré su nombre del libro de vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y los santos ángeles. Porque en el día de la expiación, que son las bodas del Cordero, solo son limpiados sus pecados de ignorancia los que ya confesaron sus pecados conscientes voluntariamente. Y ahí son limpiados los pecados de ignorancia. Y en este caso Jesús dice, voy a confesar el nombre de los vencedores. El nombre de los quienes. Los que siguieron el camino a gracia y fueron limpiados de sus pecados de ignorancia. No hay nadie que acuse ahí. Eso es un tema pagano y humano. En el tribunal de Dios no hay un acusador. Satanás no va, no puede ir. Entonces el proceso de juicio, incluyendo el emplazamiento de los acusados ante el tribunal divino, la investigación de los registros de la vida, el veredicto de culpabilidad o inocencia, no existe eso. ¿Por qué? Porque Jesús solo confiesa el nombre de los vencedores, de los que son parte de la esposa del Cordero, porque él sabe quién es parte de su esposa. Y entonces confiesa solamente el nombre de los vencedores, y los otros borra su nombre del libro de vida, porque no aceptaron la salvación y no son parte de su esposa, y nadie acusa. Son las bodas, es una fiesta de bodas, mejor dicho, son las bodas del Cordero, y él confiesa quién es su esposa. Y esos a los que confiesa quedan sin mancha delante del trono de Dios. No hay ningún veredicto de culpabilidad o inocencia, ni hay ningún acusador. Esto es paganismo, es lo que enseña Roma. Y el otorgamiento de la vida eterna o la sentencia de muerte. No hay sentencia de muerte. A ver, esto es romanismo puro. No tiene nada que ver con la verdad bíblica, ni con lo pasado en el santuario. Simplemente Jesús dice al que venciere le confesaré su nombre, porque lo voy a confesar como parte de mi esposa, porque aceptó la salvación. Y el que no aceptó, borro su nombre del libro de vida y no confieso su nombre. Y no hay ningún veredicto acá.
y ninguna pena de muerte. Eso es paganismo. Entonces, cuando uno lee esto, bueno, esto no es la verdad. Lo que predica el pueblo adventista no es la verdad, es cualquier cosa. Ahora, vamos un poco para adelante. Este mensaje también llama a todos los que adoren a todos a que adoren al Creador. El llamado de Dios a la adoración debe ser visto en contraste con el requerimiento de adorar a la bestia y a su imagen. Eso es correcto. Ahora, ¿pero cuál es la bestia? La Iglesia Universal. ¿Y la imagen? El Dios al que adora el Papa. Pronto todos deberán escoger entre el verdadero y el falso culto, es decir, la adoración a Dios según su término, justificación por la fe, no es eso, es la adoración a Jehová o a Baal. O en nuestros términos, justificación por las obras. Esta es una falsa tesis-antítesis. Lo que Dios dice es que Roma adora al dragón y la bestia y el falso profeta adoran al dragón. No es que adoran al Dios verdadero y la justificación es por las obras. No, es una verdura esto. Perdón por la palabra. No tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Es el mensaje de Elías. Hay que adorar a Jehová o a Baal. A Jehová o al Dios del Papa, al Dios de la Gran Babilonia. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque si adoramos al Dios de la Gran Babilonia, como en el caso de Elías, el que tiene que salvarnos es el Dios de Roma. Pero el dragón, ¿qué quiere? Que estemos en el reino de la muerte, porque todos los que lo estén adorando a él no van a vivir, no tienen vida eterna. Pero el que elija la vida va a tener vida. Pero nosotros estamos muertos en nuestros pecados. No es que hay una sentencia de muerte, ya estamos muertos. Ahora Dios nos ofrece la vida como Jesús. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces cuando leemos esto, bueno, en forma providencial, la programación de este mensaje que llama la atención del mundo al Dios creador comenzó en el momento de la historia cuando la filosofía evolucionista recibió un fuerte apoyo a través de la publicación de la obra Del origen de las especies, 1859. El mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. ¿Cuántas bebieron? Todas. Al pueblo adventista no. Sí, todas. Ahora, por eso cae Babilonia, como lo escribió Elena White. En 1844, cuando Dios sacó a su pueblo, dejaron de predicar el mensaje del segundo ángel. ¿Por qué? Porque había ahora una nación que no lo había bebido, y como dice en el conflicto de los siglos, cuando ese estado de Babilonia alcance a todas las naciones. ¿Y a quién faltaba? Al pueblo adventista. Entonces el mensaje del segundo ángel volvería a ser verdad presente. Desde muy temprano en la historia, la ciudad de Babilonia ha simbolizado el desafío a Dios. Su torre fue un monumento a la apostasía y un centro de rebelión. Lucifer, Satanás, era su rey invisible. Y por supuesto, fíjense, entonces tenemos que compatibilizar esto con la realidad. ¿Quién es el rey de Babilonia? Satanás. Sí, sinagoga de Satanás y es habitación de demonios. Ahora, la iglesia universal esa de Roma, ¿qué es? Es la iglesia de Satanás, como la llama Elena, como Jesús la llama. Y se hace evidente que deseaba hacer de Babilonia la agencia de su plan maestro. Y por supuesto, ¿cuál es la agencia? La bestia y el falso profeta. Esas iglesias no son agencias de Dios, del plan divino. Son parte de ¿qué? Del plan de Satanás. La agencia es su plan maestro para controlar la raza humana. A través de la Biblia, el conflicto entre la ciudad de Dios, Jerusalén, y la ciudad de Satanás, Babilonia, ilustra el conflicto entre el bien y el mal. Ahora, ¿cuál es el conflicto? ¿La salvación por la fe y por las obras? No. ¿La adoración de Satanás o la adoración de Jehová? Y cita a 1 Pedro 5:13, cuando Pedro habla, tiene que ir a Roma, y dice, bueno, la llama Babilonia, porque la asocia con la Babilonia espiritual de Apocalipsis 7. En el Apocalipsis, el término Babilonia se refiere a la mujer malvada, la madre de las prostitutas y sus hijas impuras. Simboliza a todas las organizaciones religiosas apóstatas y a sus dirigentes. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son esas organizaciones apóstatas? Es la Iglesia Universal de Roma y las iglesias caídas. No hay una iglesia universal.
Solo hay una iglesia remanente que es el pueblo adventista, es la única que estaba en la brecha, como Dios le dijo a la de Joel. Entonces, ¿cuál es el vino de Babilonia? Sus enseñanzas heréticas. Entonces, ¿a quién le debe beber ese vino? A todas las naciones. La fornicación que se menciona representa relación ilícita entre Babilonia y las naciones, entre la iglesia apóstata y los poderes civiles. No, con el dragón. Se supone que la iglesia está casada con su Señor. Al buscar, en vez de hecho, el apoyo del Estado deja a su esposo y comete fornicación espiritual. A ver, esta mujer fornica ¿con quién? Con el dragón. La ramera está sentada sobre el dragón, porque el dragón es su esposo, no Cristo. Entonces, fíjense lo que dice acá. Babilonia cae porque rechaza el mensaje del primer ángel. No, no es así. Babilonia cae porque le da a beber del vino el furor de su fornicación a todas las naciones. Ha caído Babilonia, gran ciudad. ¿Por qué? Porque le ha dado a beber del vino el furor de su fornicación a todas las naciones. Entonces acá hablan de vuelta de la pureza y sencillez del Evangelio eterno, de la justificación por la fe. Ese no es el Evangelio eterno. El Evangelio que hay que predicar es el Evangelio del Reino de Dios, para que la mujer vuelva a tener hijos y haya una descendencia de la mujer en este tiempo. El mensaje del segundo ángel adquiere pertenencia creciente a medida que el fin se acerca. Se cumplirá con toda plenitud cuando suceda la alianza de las diversas organizaciones religiosas que hayan rechazado el mensaje del primer ángel. No es así. Babilonia ya cayó. Babilonia existe. Ya se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. No va a caer. Babilonia no va a caer. Están negando la profecía y la historia. Entonces Babilonia no va a caer, cayó. El mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, etcétera, etcétera. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje del primer ángel proclama el Evangelio eterno y demanda la restauración del verdadero culto a Dios como creador, porque la hora del juicio ha llegado. El segundo ángel advierte contra todas las formas de adoración que se originan en los conceptos humanos. No, no dice eso. Dice que cayó Babilonia porque todas las naciones ya lo bebieron. Finalmente, el tercer ángel proclama la amonestación más solemne de Dios contra el acto de adorar a la bestia a su imagen, lo cual harán inevitablemente todos los que rechacen el Evangelio de la justificación por la fe. No, no es eso. Todos los que adoren al dragón. Ahora, porque el falso profeta no rechaza la justificación por la fe. Lo que hace es que predica que el dragón justifica por la fe. Las iglesias protestantes caídas que se unieron a Roma para adorar al dragón, ¿qué dicen? El dragón justifica por la fe. No es esto. Lo que tiene que predicar el pueblo de Dios es el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios y el mensaje de Elías. Entonces, cuando uno lee estas cosas, bueno, lo estoy leyendo porque ustedes querían que lo leamos así. Etcétera. Entonces, la adoración verdadera o falsa es el verdadero o falso evangelio. No, la adoración verdadera es si adoramos a Jehová o Satanás. Dar honor al domingo como la marca de la bestia. La marca de la bestia está definida en el Edicto de Tesalónica. Y la marca de la bestia, como el sello de Dios es tener el carácter de Dios, la marca de la bestia es tener el carácter de Satanás, y la tienen los que llegan a conocer las profundidades de Satanás. Todos tendremos que elegir a quién adoraremos. Ahora, nuestra elección de la justificación por la fe no es nuestra elección de la justificación por la fe. La elección a quién vamos a adorar, a Jehová o a Baal. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de justificación por la fe. No, la justificación por la fe es parte del evangelio eterno. El mensaje del tercer ángel, como Dios dice, muestra el pecado de Babilonia, para que el que está en Babilonia deje de participar en los pecados de Babilonia, salga de ella para que no caigan sus plagas, las plagas que van a caer sobre Babilonia sobre él.
El mensaje del tercer ángel no es el mensaje de la justificación por la fe, es la amonestación justamente al pueblo que está en Babilonia, mostrándoles cuáles son los pecados de Babilonia. El mensaje del tercer ángel es parte del Evangelio eterno, pero dice quién justifica, porque el Dios de Babilonia no puede justificar por la fe, porque el dragón, ¿qué hace? No justifica por la fe. Entonces, por eso Dios nos dice que el mensaje, el Evangelio eterno, hay que predicárselo primero a quién, a los moradores de la tierra, a su pueblo, y después al pueblo que está en Babilonia. Pero primero el que tiene que oír el Evangelio eterno es el pueblo que está en la iglesia remanente. Bueno, acá termina todo lo que dicen respecto a eso, la identidad del pueblo antista, la misión del pueblo antista, que no es la verdadera misión. Y es una gran confusión. No es lo que Dios nos reveló. Entonces, no es la verdad. Esto es lo que cree el ángel de la Odisea. Esta es la identidad en la que cree el ángel de la Odisea. Y bueno, es un hecho. O sea, como pueblo creemos esto, la mayoría del pueblo antista cree esto. Ahora, pero no lo analizamos y no estudiamos la profecía, no estudiamos la creación que Dios nos dio por medio de la de Huay, donde definió claramente nuestra identidad y nuestra misión, que no es esta, sino que la misión del pueblo antista es hacer la obra del profeta Elías, es el postrer de Elías, que llama a adorar a Jehová a los que están adorando a Baal. Ese es el tema. Bueno, espero no haberlos aburrido. Pero no me preguntaron nada. La idea es que me pregunten acá. Hermano Cristian, Sí. excelente, bien. Qué bueno, la idea era que con los hermanos que estoy aquí reunidos, ellos querían tener una visión y han logrado de esta manera alcanzar ese objetivo, poder ellos identificar que ahí pues está reflejada una serie de expresiones, de frases, y que francamente no nos detenemos a analizar si corresponde a lo que verdaderamente histórico ha sucedido, y pues comemos entero todo ese contenido sin detallar verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer como pueblo adventista. Y sí, porque confiamos en que esa es la verdad, porque como la iglesia adventista es la iglesia realmente, y verdaderamente lo es, creemos que todo lo que pasa en la iglesia es dirigido por Dios, y Dios anunció que no sería así, por eso tenemos que entender la profecía para no estar, si estamos sin profecía no sabemos lo que va a pasar, pero Él anunció lo que iba a pasar. Entonces, Bueno, Cristian, una preguntita. sí. No me quedó claro acerca del error que hay ahí en la fecha del terremoto de Lisboa. Al fin, ¿qué año es el correcto? No, no es el problema de la fecha del terremoto. El terremoto ocurre como siempre se lo indica, pero ese terremoto no ocurrió en el tiempo del fin. Ocurrió antes de llegar el tiempo del fin. ¿Ocurrió cuándo? 1754, creo, algo así. 53 o 54. Y el tiempo del fin llegó en 1798. O sea, no es una señal que hubiera estado en el tiempo del fin. Los buscaron una señal y encontraron, bueno, el terremoto más parecido a lo que estaba en la profecía es el de Lisboa. Y ahí predicaron, bueno, el de Lisboa, pero no es eso. La profecía de Jesús es claro. Si cuando vamos a Mateo 24, porque Mateo 25 dice, bueno, cuando llegue el tiempo de la última generación, cuando estén brotando las higueras, bueno, el reino de los cielos va a ser semejante a estas vírgenes que estaban dormidas. ¿Y por qué van a ser despertadas? Porque van a ver brotar las hojas de higuera y van a decir, aquí viene el esposo, despiértense y arreglen sus lámparas. Porque el pueblo entendería que tendríamos que arreglar nuestras lámparas, porque habría leído la profecía del Apocalipsis. Pero va un poco a Mateo 24. Entonces Mateo 24 habla todo lo que va a pasar, ¿no? Y termina hablando de justamente lo que pasaría cuando viniera Anticristo, Mateo 24, 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ya está, no lo creáis. Porque no soy yo, pero va a pasar esto, sí. 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, los aposentos, no lo creáis. Pero va a pasar esto, sí. ¿Quién va a venir? Satanás. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, fíjense, después de lo que va a pasar, después que venga Satanás y caigan las plagas, o sea, esto es cuando termina el tiempo angustia de Jacob. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo va a pasar esto? Dios le mostró en la Juay, justamente después del chasco, que esto va a ocurrir en el tiempo de la sexta plaga, cuando Él libera a su pueblo. Entonces, cuando uno ve lo que Dios le reveló en la Juay, y coincide con el relato de Jesús, porque esto es justamente lo que va a pasar cuando finalice la tribulación. Pero la tribulación no pasamos por el tiempo de angustia de Jacob. No cayeron las plagas, no pasamos por el tiempo de angustia. Entonces lo que Jesús está hablando es de eso, que son eventos futuros, y ellos entendieron como que buscaron los eventos de ese tiempo. Ahora, que esto va a pasar a futuro, lo sabe el pueblo adventista, pero a nosotros se nos presenta la profecía que predicaron los primeros adventistas, que sabemos que no es verdadera, porque su interpretación no era correcta, como Dios le mostró a Miller mismo. Y por eso les amargó el vientre. Pero se nos presenta eso como si fuera la profecía. Y se nos dice, vamos a estudiar profecía, y se nos presenta esto que ellos pensaban que era la verdad, y sabemos que no es verdad, porque el librito les amargó el vientre, y Dios nos dijo que tenemos que profetizar de nuevo y entender la profecía. Y esto que ellos interpretaron que había pasado es futuro, porque viene después del tiempo de angustia, después de que caen las plagas y cuando termina el tiempo de angustia de Jacob, cuando la voz de Dios libera a su pueblo y resucita a los que murieron durante el fuerte pregón. Ahí va a pasar esto. Y después de esto, entonces aparecerá el señal del Hijo del Hombre, porque esto es inmediatamente antes de que veamos a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. No es lo que pasó en Lisboa, ni que las estrellas cayeron en Estados Unidos, etc. No. Entonces aparecerá el señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Es futuro. Entonces, hermano Cristian, aunque es, digamos, testimonio de la hermana Elena, porque ella habla de esas señales, ¿no? no, ella cuenta lo que los primeros adventistas entendieron, y ella también creyó, y lo predicaron. Entonces, cuando uno lee el conflicto del siglo, están estas señales, pero ella cuenta lo que pasó, está en la historia del pueblo adventista. Ahora, cuando Dios le empezó a mostrar las cosas que tienen que pasar, y nos mostró por medio de ella lo que tenía que pasar a futuro, ellos empezaron a entender un montón de cosas que antes no entendían. Entonces, y ella escribió el conflicto de los siglos claramente cómo va a venir el anticristo acá y cómo van a empezar a caer las plagas sobre las iglesias apóstatas que se unan para adorar a Satanás. Y lo dice claramente, porque el movimiento ecuménico es para adorar a Satanás, para formar esa gran iglesia universal, la iglesia de Satanás, que dice ella. Ahora, pero en nuestro tiempo, ¿qué buscan hacer los lobos vestidos de ovejas? Que como unieron a las iglesias caídas a Roma, nosotros también nos unamos a ellos. Y mientras el pueblo adventista está dormido, ellos estarían adorando en medio del pueblo adventista al Dios de Roma. Y está pasando. Lo vamos a ver cuando veamos las otras creencias. Vamos a ver, tratar de ver las cosas que están pasando en medio del pueblo adventista. A ver, esto ya se ha visto muy largo, por eso no le agregué la información de lo que las otras cosas están pasando que nos muestran justamente por qué nuestra creencia fue redactada de este modo. Hermano Cristian, Sí. un hermano que nos acompaña acá, él quiere hacerle ahí una pregunta. Bueno, Zair, él quiere saber cuando usted hace referencia al Dios de Roma, específicamente, ¿qué es en una precisión? ¿Sí? Entonces, vamos a lo que estuvimos viendo acá. A ver. Vamos a ver en la historia. El cuadrito que pusimos acá, vamos a ir a ver. Tesalónica. El edicto de Tesalónica, claro. Entonces, ¿qué pasó? En el 525, el Concilio de Nicea, fue definida la primera fórmula de
el dogma de la Trinidad. ¿Qué pasó en el año 380? Fíjense, los que tenían la doctrina de la Trinidad y adoraban ahora al Dios Trinidad, buscaron que el Imperio Romano persiguiera, asesinara al que no adorara la Trinidad. Entonces vamos al edicto de Tesalónica, porque es importante verlo, es un hecho. Porque... Y antes de Nicea colocaron el Dios del domingo, 321, para que quede claro que es el Dios asociado con el Dios del domingo, todo eso. Bueno, como Dios le mostró en el Huay, estos ya eran apóstatas. O sea, lo que hicieron esto, el 321, después el 325, y lo que hicieron el 380, eran apóstatas, no eran guiados por el Espíritu de Dios, como Dios les mostró. Vamos al edicto de Tesalónica. Entonces, ahí, desde el 313, con el edicto de Milán, Constantino decretó la libertad religiosa. Y después, en el edicto de Tesalónica, se acabó la libertad, porque el Imperio Romano impuso por la fuerza una adoración. Ahora vamos a ampliar esto, así lo podemos ver entre todos. A ver si se puede ver. Ahí está. Este es el edicto de Tesalónica. ¿Qué dice el Imperio Romano? Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Fíjense, es la obligación, imponen una religión, definen cuál es la religión oficial ahora de la bestia romana. Y dicen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que procesan el pontífice Dámaso. ¿Por qué? Porque este es el Papa Dámaso, o sea, el obispo de Roma era pontífice romano, era sumo pontífice romano, sumo pontífice Jezabel, o sea, había manifestado el hombre de pecado, y el obispo de Alejandría, y la definen. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, que dice la bestia romana, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Entonces, el Imperio Romano dice, bueno, la Trinidad es el Dios oficial de la bestia romana. Y ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos, o sea, le pone una marca, un nombre. ¿A quiénes? A los que adoran a la imagen a la que adoraba la bestia, porque esto es una imagen, es un ídolo. La Trinidad era un ídolo, porque es el ídolo de la bestia romana, y la bestia romana es parte del dragón y adora al dragón. Entonces el que adoraba a la piadosa Trinidad, a la Trinidad que definió Roma, estaba adorando al dragón. Y ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos. Entonces fíjense, cristianos universales. Y esto es muy importante, porque es lo que aparece en nuestra creencia fundamental. Cristianos universales, Iglesia universal, quienes sigan esta norma. O sea, el que adora a la Trinidad es un cristiano católico por definición. El Imperio Romano le ponía una marca, un nombre, cristiano católico. Y ese podía seguir comprando y vendiendo. Mientras dice que los demás, o sea, los que no adoran la Trinidad, los juzgamos dementes y locos. Entonces, los demás, por no adorar a la Trinidad, ¿qué pasaba? Perdían sus derechos civiles, no podían comprar ni vender. Y solo podía comprar el que tenía la marca la bestia, en ese nombre, la bestia romana, el nombre cristiano católico. Y los demás perdían sus bienes y no podían comprar ni vender. Sobre los que pesará, además dice, la infamia de la herejía. Entonces, ¿cuál era la herejía? No adorar a la Trinidad. Sus lugares de culto no recibirán el nombre de iglesias, porque esto está apuntando a los cristianos que no adoraban a la Trinidad. Y serán objeto primero de la venganza divina. ¿Quién se va a vengar? El Dios, la Trinidad. Y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Entonces, la bestia romana empezó a asesinar a los que no adoraban a el Dios del Papa, a la Trinidad. Y como dice la profecía, ¿a quién persiguió y asesinó? Al pueblo con a su Dios, que se esforzó y actuó porque esa iglesia era la iglesia del desierto y no era la iglesia de Roma. ¿Y a quién adoraba Roma? Al dragón. ¿Cómo lo adoraba? Adorando una imagen. ¿Cuál era la imagen? La definida del credo de Nicea. El Dios, la Trinidad. Ahora,
La iglesia primitiva, como Dios le mostró en el Juan, elevaba la bandera un blanco oscuro que decía pureza y santidad a Jehová. Y no adoró a la Trinidad. Y fue muerta por no adorar a la Trinidad. Porque los apóstatas, como Dios les mostró, elevaron la bandera negra de los paganos con las imágenes de los dioses paganos. Ahora, ¿qué pasa acá? Están las imágenes de los dioses paganos disfrazados de cristianos. Cuando uno ve a qué adora Roma, y cómo lo definieron, esto, ¿qué define? Es la bandera negra de los paganos. Porque elevaron esa bandera para perseguir y asesinar a los verdaderos cristianos. Entonces, cuando uno ve la historia, el rol que tuvo la doctrina de la Trinidad y el Dios de la Trinidad en el asesinato de los verdaderos cristianos, y tiene que abrir los ojos. Ahora, en nuestra iglesia está esta doctrina. ¿Por qué está esta doctrina? Porque cuando vayamos a las doctrinas fundamentales, número 2, que es la Trinidad, está ahí. ¿Y por qué está ahí? Está ahí para que las otras iglesias nos reconozcan como iglesia y para que seamos parte de la iglesia universal. Porque la bestia le ponía el nombre de cristianos católicos a quienes adoraban la Trinidad. Y si no se adoraba la Trinidad, sus lugares de reunión no recibían el nombre de iglesia. Ahora, si nosotros queremos que Roma y las iglesias caídas que se unieron a ella nos reconozcan como iglesia, tenemos que adorar al mismo Dios que ella. Si no, Roma no va a reconocer a la iglesia adventista como iglesia. Entonces, con la excusa de que necesitamos que nos reconozcan como iglesia y no como secta, se introdujo en la iglesia adventista estas doctrinas para que esas iglesias nos reconozcan como iglesia. Hermano Cristian, perdón, ¿hay algún, si tiene algún, digamos, documento donde se apoye esa idea de la iglesia? Tenemos muchos documentos de la iglesia, ¿sí? Tenemos muchos documentos, ahora hay mucha historia. Lo estuvimos viendo cuando estudiamos hechos proféticos, lo que pasó. A ver si vamos a ver si tengo acá, tenía abierto hechos proféticos cuando estudiamos. A ver. Vamos a buscar. A ver. A ver, reconocemos. O reconocen. A ver si. No, no aparece acá. Capaz lo tenemos en el anexo. Los anexos. Tampoco. A ver. ¿Cómo era que decía? No. O cómo puedo encontrar esta declaración. Divino para evangelizar al mundo. Acá está. No, no es acá. A ver. Okay, se ve que no lo vimos acá. A ver. Sí, lo habíamos visto esto, pero no me acuerdo cuándo lo vimos. Ahora está acá. Acá está. Acá, por ejemplo, esto estamos en Hechos Proféticos, lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con la iglesia adventista? Porque hubo muchos hechos, ¿no? Y cuando esto pasó,
Hubo una historia, en la iglesia adventista hay una historia. Y en el año 1978, porque en el año 1957 algunos adventistas se unieron con las iglesias caídas en un diálogo ecuménico para buscar que esas iglesias reconocieran la iglesia adventista como iglesia. Ahora, ¿qué le dijeron a esas iglesias? Bueno, pero ustedes dicen, ¿somos caídas o somos parte de la iglesia de Cristo? Y esos adventistas que estaban ahí las reconocieron como parte de la iglesia de Cristo. O sea, negaron el mensaje que Dios le había dado al pueblo adventista. Y en 1978 estaban buscando que hacer lo que esas iglesias le pedían al pueblo adventista que hiciera para reconocerlas como parte de una iglesia hermana. ¿Qué le pedían? Que también tuviera un conjunto de doctrinas, que tuviera un credo, en la que pusiera justamente que creía lo que estos dirigentes le estaban diciendo a esas iglesias que creían, pero no era lo que creía el pueblo adventista antes. Y además eso Dios nos había prohibido hacerlo. Entonces, en ese tiempo, el pastor Robert Pearson, que era el presidente de la Conferencia General, al enterarse de esto, enterarse que estaban buscando hacer eso, trató de oponerse, mandando una carta a las iglesias, como en el tiempo del 57 lo mandó Andreasen, el pastor Andreasen, viendo lo que estaban haciendo estos 4 hermanos, porque eran 4 nomás, y ahora el movimiento había crecido. Entonces, el pastor Pearson mandó esta carta a la iglesia. Y la publicó, y la predicó él, y la puso en la revista adventista. Dice, esta va a ser la última vez que en mi actual función estaré ante los líderes de mi iglesia, vuestra iglesia, nuestra iglesia, y tengo algunas palabras para dejarles. He tomado mis pensamientos del anciano Ralph Neal y de su esposa, donde ellos describen cómo una secta evoluciona en una iglesia. Entonces empieza a describir lo que pasa en la primera generación, los que fundan la iglesia, etcétera, y todo va cambiando hasta que llega la 4ª generación. Dice, en la 4ª generación hay mucho más maquinaria, porque al principio los que formaron esa secta eran los que buscaban conocer la verdad, como los adventistas. Y después empieza bien la 2ª generación, que no estuvo en el movimiento original, y hay que explicarles de qué se trata, porque los primeros adventistas tenían una fe determinada, porque habían estado en ese movimiento, habían estado buscando la verdad. A los hijos tenían que explicarles, pero bueno, ellos mismos le explicaban. Ahora, pero después, a los hijos de los hijos que no habían estado en ese movimiento tenían que explicarles. Y por eso tenían que formar escuelas para explicarles a los hijos de los adventistas qué es la iglesia adventista, qué es ser adventista, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa en la 4ª generación? Dice, en la 4ª generación hay mucho más maquinaria. Aumenta el número de administradores, mientras que el número de obreros en el campo disminuye proporcionalmente. Se efectúan grandes concilios de iglesia para definir doctrinas, porque esto es lo que había pasado en todas las iglesias. Son establecidas más escuelas, universidades y seminarios. Estos van al mundo para buscar su acreditación y tienden a volverse secularizados, porque una vez que hay escuelas, universidades y seminarios, ¿para qué? Para mantenerse, buscan que venga gente de otro lado. Entonces van al mundo a buscar la acreditación. Y eso que estaba diciendo el pastor está ocurriendo. Se reexaminan las posiciones y se modernizan los métodos. Se le da... Ahora lo voy a ampliar si lo pueden ver bien, porque parece que no lo están viendo bien. Se reexaminan las posiciones y se modernizan los métodos. Se le da atención a la cultura contemporánea, con un interés en las artes, música, arquitectura, literatura. El movimiento trata de volverse relevante para con la sociedad contemporánea, envolviéndose en causas populares. Los servicios fueron formales. El grupo goza de completa aceptación por parte del mundo. ¿Qué pasa? La secta se ha convertido en una iglesia. ¿Por qué? Porque se hacen concilios, define doctrinas y sigue el camino que siguieron todas las iglesias. Entonces la secta tiene un credo y se convirtió en una iglesia. ¿Y qué dice el pastor Pearson? Hermanos, esto jamás debiera acontecer en la iglesia adventista del séptimo día. Esta no es una iglesia más, es la iglesia de Dios. Pero ustedes son los hombres y mujeres que están sentados en este santuario esta mañana y donde Dios quiere asegurarse que esto no va a suceder. Y les dice algo que asombra leerlo. Ya existen fuerzas sutiles, hermanos y hermanas, que están comenzando a ser agitadas. ¿Por qué? Había muchos
obreros que querían que la iglesia adventista se convirtiera en iglesia. Desafortunadamente existen aquellos en la iglesia que menosprecian la inspiración de la Biblia, desprecian los primeros 11 capítulos del Génesis, que cuestionan la corta cronología de la tierra, del espíritu de profecía, y que sutilmente, y a veces no tan sutilmente, atacan el espíritu de profecía. Existen algunos que apuntan a los reformadores y a los teólogos contemporáneos como fuente y norma para las doctrinas adventistas del séptimo día. ¿Qué estaban buscando? Copiar las doctrinas de las otras iglesias, para ser una iglesia, para que nos reconozcan como iglesia. Existen aquellos que supuestamente están cansados con las repetitivas frases del adventismo. Existen aquellos que quisieran olvidar las normas de la iglesia que nosotros amamos. Existen aquellos que codician y que cortejan el favor de los evangélicos. Aquellos que le quitarían el manto a una determinada persona y aquellos que caminarían en el mundo circular y material. Y sigue diciendo, compañeros, líderes, amados hermanos y hermanas, no permitan que esto suceda. O sea, no permitan que nos transformen en una iglesia. Él siendo el presidente. ¿Por qué? Porque había un movimiento muy fuerte por abajo. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron, porque él se opuso. Les hago un llamado sincero esta mañana. No permitan que esto suceda. Apelo a la Universidad de Andrews, al seminario, a la Universidad de Loma Linda. No permitan que esto suceda. No somos anglicanos del séptimo día, no somos luteranos del séptimo día, somos adventistas del séptimo día. Esta es la última iglesia de Dios con el último mensaje de Dios. ¿Y qué querían hacer los otros? Unirnos a las otras iglesias. Dice, la sierva del Señor dice, el enemigo las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Eso dijo Elena. Ahora, ¿qué es una religión? Es la adoración de un Dios. Cuando uno cambia de religión, adora a otro Dios. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, por supuesto. Se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiese en el camino del nuevo movimiento. Y el pastor quiso interponerse y lo volaron. Se cumplió lo que decía Elena. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Primer tomo mensajes selectos. Y él dice, la iglesia adventista tuvo su alfa, la apostasía alfa, hace algunos años atrás. Ustedes y yo somos líderes que enfrentaremos la omega, que tendrá el mismo origen diabólico y sutil. ¿Y dónde estaría la iglesia adventista? Su efecto será más devastador que el alfa. Hermanos, les ruego, estudien, conozcan lo que está delante y entonces, con la ayuda de Dios, prepárense y preparen al pueblo para enfrentarle, porque vendría el alfa, la omega. ¿Y qué pasó? Lo eliminaron. Ahora lo sacaron y pusieron a otro como presidente. ¿A quién? Al padre del actual presidente. Y él aprobó todo lo que querían en este movimiento. Y ahí, en 1980, en el Congreso de la Asociación General en Dallas, se aprobó el primer conjunto de creencias fundamentales que tenían las doctrinas que exigían estas iglesias para reconocer a la iglesia adventista como iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, en 1980, los dirigentes de la Asociación General reconocieron a las iglesias caídas como siendo parte del plan divino para evangelizar el mundo. Y esta declaración no hace que dejen de ser parte de los que adoran al dragón. Y declararon que estas agencias trabajan para llevar almas a Cristo y no a Satanás.
y establecieron un concilio de relación entre las iglesias para llevar adelante el diálogo ecuménico de estas iglesias y convertir a los pastores adventistas en constructores de puentes que vuelvan a unir al pueblo adventista con estas iglesias. Entonces, esto es una declaración de la Conferencia General. Vamos a ver dónde está. Este documento de estudio apareció por primera vez en el libro Caminos para el Progreso, Vías para el Progreso. Y fue publicado, se distribuyó por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Acción General. Y está publicado esto acá en la Unión Argentina, en la página donde dice lo siguiente. Vamos a leer algunos de los párrafos de lo que declararon. ¿Qué dicen ellos? Allá, por 1926, mucho antes de que el ecumenismo se pusiera en boga, la Junta Directiva de la Asociación General adoptó una declaración importante que ahora es parte del General Conference Working Policy, libro de Reglamento Eclesiástico Administrativo de la Asociación General número 75. Y dice, ellos mismos dicen, esta declaración tiene implicaciones ecuménicas significativas. La preocupación de la declaración tenía que ver con los campos misioneros y las relaciones con otras sociedades misioneras. Sin embargo, la declaración ha sido ampliada. Entonces ahora la cambiaron. ¿Para qué? Para que sea realmente ecuménica. La declaración ha sido ampliada ahora para tratar de otras organizaciones religiosas en general. Entonces, ¿qué dice el reglamento número 75? Que es una obligación para todos los obreros seguir, porque es una regla que tienen que seguir. Afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Pero Dios no le había dicho al pueblo adventista que la única iglesia que quedaba, que era parte de su plan, era la iglesia adventista, y que todas las otras eran parte de la sinagoga de Satanás. Sí. Ahora, ¿qué hacen nuestros dirigentes? Y esto es la apostasía omega. Reconocen a todas las agencias de Satanás como parte del plan divino, pero Dios dijo que eran parte del plan de Satanás. ¿Por qué? Porque ahora van a adorar al Dios de esas iglesias, van a adorar a Satanás del pueblo adventista. Porque si reconocemos que la iglesia de Satanás es la iglesia de Cristo, estamos llamando Cristo a Satanás. Ese es el problema. Afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo entre los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Y eso incluye a las iglesias católicas y las caídas. Pero la Biblia dice que son parte de Babilonia. Y bueno, esta es la omega. Ahora, y en 1980, fíjense, junto con establecer el credo, la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Pero Dios lo apartó al pueblo adventista. ¿Y qué hacen los dirigentes? Porque esta es la misión de los lobos, esta es la obra de la contrarreforma. Unirnos de vuelta a Roma y las iglesias caídas. Este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado. ¿Qué autoridad tiene ese concilio? A tener conversaciones con las otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. Los líderes adventistas deberían ser reconocidos como constructores de puentes. ¿Con quién? Con Babilonia. Ahora, si esto no es apostasía, si esta no es la omega, ¿cuál es? Esta es la omega. Por eso el pastor Pearson, cuando vio lo que quería hacer, quiso oponerse. Y lo volaron. O sea, nada permitieron que se opusiera. Porque son los lobos los que estarían dirigiendo esto. Ahora, hicieron que la iglesia adventista se pusiera en contra de Dios al establecer un credo, cosa que Dios había dicho que no tenían que hacer, y metieron ese credo, las doctrinas de las otras iglesias, del vino a Babilonia. Entonces, a partir de ese momento, cayó Babilonia. Por eso, el mensaje segundo ángel pasó a ser verdad presente, porque al pueblo adventista se le está dando a comer y a beber lo que da a comer y a beber Babilonia. Como dijo Jesús, está la comida de los borrachos. Entonces, ¿quién dirigió esto? Jesús dijo, va a haber lobos vestidos de ovejas. Entonces, cuando vean el fruto de la obra de ellos, porque van a hacer lo mismo que hicieron las iglesias caídas entonces, y bueno, van a saber que están ahí, por sus frutos los conoceréis. No podemos individualizarlos, ese no es nuestro trabajo, pero sí podemos ver que esto no es de Dios. Dios separó al pueblo adventista y estos los unieron, lo unieron de vuelta. Y quieren que nosotros adoremos al Dios de Roma y al Dios de las iglesias caídas y las reconozcamos como parte del plan divino. Y dicen que somos parte de esa iglesia universal. Mentira. La iglesia adventista era la única iglesia que era parte del plan divino.
Entonces, cuando uno ve lo que pasó, lo que Dios dijo que iba a pasar, y ve lo que está pasando, y tiene que despertarse, porque estamos en el tiempo de la última generación. Y esto es lo que Dios dijo que iba a pasar en medio de la Iglesia Adventista, y lo estamos viendo con nuestros ojos. Por eso, de acá viene la declaración de las creencias fundamentales. ¿Quién las escribieron? ¿Quiénes las escribieron? Los que querían unirse a las iglesias caídas. Ellos escribieron esa creencia fundamental, que somos parte de la Iglesia Universal. Y esa Iglesia Universal, ¿qué es? Son todos los que trabajan para el plan divino para la evangelización del mundo. Pero esa no es la Iglesia de Cristo. Hermano Cristian, una preguntita. ¿Cómo ha reaccionado, digamos, la Iglesia con estas evidencias, con estos testimonios? Y estábamos dormidos, o sea, yo tampoco me di cuenta de ese tiempo. Ahora, cuando uno empieza a ver qué pasó, empieza a abrir los ojos, ahora, porque Dios nos ayudaría a despertar, empezaríamos a ver, y empezamos a ver lo que pasó. Entonces, cuando vemos esto, pero no lo vimos en 1980, yo no me di cuenta de lo que pasaba en ese tiempo. Me refiero en estos momentos, ya ha habido la oportunidad, digamos, en algún lugar de darle a conocer esto como la dirigencia de la iglesia. Es que los dirigentes de la iglesia son los que están haciendo esto. No hay que darle a conocer lo que ellos hacen, porque esto lo hace la conferencia general. Esto es lo que votan todos los dirigentes del Congreso de la Nación General. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque estaríamos en la condición del ángel de Odisea y estaríamos ciegos y no daríamos cuenta. Pero cuando nos empezáramos a despertar y viéramos, como Dios dice, las cosas están pasando en la iglesia, ahí seríamos probados. Porque nuestra fidelidad a Dios depende de qué? De que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Ahora, sí es verdad lo que Dios nos dijo por medio de Juan, que esas iglesias cayeron, son habitación de demonios, y que solo queda una iglesia, y las otras son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero, como dice la profecía del Apocalipsis. ¿Y qué pasa en la iglesia adventista? Y es obvio que están los lobos vestidos de oveja, porque la obra de ellos es llevarnos a unirnos con, ellos son los constructores de puentes, que tienen que unir a la iglesia adventista con las iglesias caídas. Y quieren transformar a todos los líderes adventistas en constructores de puentes. Pero el pueblo de Dios los separó y le dijo que estuviera separado y que tiene que llamar a sus hermanos, nuestros hermanos que están en esas iglesias, a salir de ellas porque no son parte del plan divino para evangelizar al mundo. Son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Entonces, en vez de predicar el mensaje del tercer ángel, estamos negándolo abiertamente, estamos predicando cualquier cosa. Entonces, por eso, el resultado de esto, el de los que ellos hicieron y están haciendo, buscando la amistad de las iglesias caídas, es lo que se ve en las 28 creencias, porque los que escribieron las 28 creencias en 1980 para adelante son los mismos que establecieron los vínculos con las iglesias caídas y negaron el mensaje del tercer ángel. Y el pastor Pearson, al ver eso, dijo, no podemos hacer esto. Y sí, lo hicieron. Pero eso es el cumplimiento de la profecía, pero como Dios nos mostró, y lo dijo por medio de Juan, la iglesia adventista va a parecer que está por caer, pero no caerá, triunfará. ¿Por qué? Porque va a cumplir su misión. Ahora, ¿qué misión Dios le dio al pueblo adventista? Recuperar el conocimiento de la verdad y que en la iglesia adventista haya adventistas que lleguen a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Pero al mismo tiempo nos dijo, bueno, pero la iglesia adventista también traería enemigos y sembraría cizaña. ¿Qué es lo que está en las 28 creencias? Lo que el enemigo hizo, ¿qué sembró? Cizaña. La semilla de la cizaña está ahí. Ahora, ¿está el verdadero Jesús en las 28 creencias? No. ¿Está la verdadera misión? No. ¿Está la verdadera identidad del pueblo adventista? No. Pero todavía tenemos los libros de Elena White y tenemos la Biblia para el que quiera buscar y encontrar la verdad. Y eso Dios no permitiría que se perdiera. Entonces, por eso nos despertaríamos y veríamos lo que está pasando. Y bueno, es evidente lo que está pasando. Y es nuestra responsabilidad clamar a Dios y pedir que nos guíe, porque Él prometió guiarnos. Ahora, lo que Él anunció que iba a pasar, está pasando. No es algo que no haya anunciado. Simplemente estamos viendo lo que no veíamos cuando dormíamos. Pero la iglesia adventista es la iglesia de Cristo. Y justamente el cumplimiento de la profecía nos indica que esta sí realmente es la verdadera iglesia. Porque esto que pasó es lo que Dios dijo que iba a pasar en el tiempo de la omega de las apostasías. O sea, se desarrolló la omega, estamos en medio de la omega.
Y bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que Dios dijo, le dijo a Elena White en el Alfa, que la enfrente. Dios le mostró ese barco que iba y chocó con el témpano y parecía que se iba a destruir, ella crujía y todo, y al final pasó. ¿Y qué le dijo Dios? Hazle frente. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Hacer frente a esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? No podemos impedir que hagan lo que ellos quieren hacer, lo van a hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros es darle el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, o sea, predicarles la verdadera profecía para que sepan lo que está pasando, por qué y qué va a pasar, para que no se asusten, porque lo que está pasando es lo que Dios dijo que iba a pasar. Pero la iglesia adventista no va a caer, no hay que irse a la iglesia adventista, no va a haber otra iglesia. Pero tenemos que hacer lo que Dios dijo que tienen que hacer los siervos fieles en la iglesia adventista. Y para eso nos dejó la profecía. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, espero no haberlos asustado, simplemente es el cumplimiento de la profecía, pero en algún momento tenían que saberlo. Es lo que Dios nos dice que tenemos que saber. Y tenemos que predicarlo con amor, porque el objetivo es la salvación, porque ningún adventista está perdido hasta que se cierre la puerta de la gracia. Y nuestra misión es darle alimento a tiempo a todos nuestros hermanos. Porque el tiempo de gracia se acaba primero para el pueblo adventista. El pueblo que va a ser probado y sellado primero. Y esa es nuestra misión. Y tenemos que hacerla con amor. Tenemos que pedirle a Dios que derrama su amor en nuestros corazones, como lo hacía con la iglesia primitiva, para que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Porque el objetivo nunca es condenar, siempre es salvar. Porque el evangelio se predica mientras haya posibilidad de salvación. Cuando se cierra la puerta, no tiene sentido más predicar. Nunca el pueblo de Dios va a condenar. Siempre va a llamar a la salvación. Y cuando la puerta esté cerrada, deja de llamar y llama a los otros para que puedan ser salvos. Y esa es nuestra misión. Bueno, espero que haya entendido la respuesta y que por supuesto que Dios nos guíe a todos nosotros, nos guarde, nos dé sabiduría cómo actuar y que podamos crecer hasta reflejar la imagen de Cristo, porque esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista, que vería ese camino y lo recorrería y al final llegaría a la ciudad de Dios y recibiría el sello de Dios y entraría con esposo a las bodas, sería columna del templo de Dios. Hermano Cristian, una última, qué pena. Antes de la iglesia adventista adoptar la Trinidad, ¿cuál era su posición frente a la deidad? No tenía una posición clara, porque nunca tenía un credo, porque Dios le había prohibido tenerlo. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Elena White, había algunos pastores que eran arrianos, que creían en los conceptos arrianos, creían que había un Dios y había otra persona que no era Dios, pero era hijo de Dios. Y ellos creían que Jesús era otra persona que no era Dios, porque Dios para ellos era un título que lo tenía solamente el Padre, pero el Hijo tenía la esencia, la sustancia del Padre y era todopoderoso con el Padre, aunque no era Dios. Y que, porque lo leía en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, que ese Hijo fue el agente creador del Padre. Y eso es lo que creían los arrianos, ¿no? Y eso es lo que está en el credo de Nicea. Por eso creían en todos los versículos del Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan 1:1 al 3, Hebreos 1:1 al 3, donde se presenta a Jesús como el agente creador del Dios Padre. Entonces, ese era el arrianismo de los pioneros, pero no creían que hubiera otra persona que fuera Dios. Y Elena White venía de la iglesia metodista y ella había aprendido justamente en la doctrina de la Trinidad, porque los metodistas son trinitarios, y había bautistas, el séptimo día, etc. Y se juntó, la iglesia adventista era un rejunte de todas las iglesias, o sea, había una mezcla total de cosas, no había un credo común. Y lo que sí, y ellos habían establecido que nunca lo tendrían. Entonces había una diversidad grande de creencias. Lo que sí Dios empezó a mostrarles en 1888, cuál era el verdadero Jesús. Y eso creó un conflicto en la iglesia. Y ahí se produjo la apostasía, porque Wagons y Jones presentaron el mensaje de Hebreos 2 diciendo que Jesús era realmente humano, que tenía nuestra carne y era realmente hombre. Pero como todos pensaban que Jesús
tenía doble naturaleza, que era Dios y hombre a la vez, rechazaron ese mensaje. Pero Wagner y Ciudad explicaron por qué era realmente humano, que era 100% hombre, como decía la profecía. Y bueno, porque es el verdadero Jesús, el que no vino a nuestra carne, y los hermanos rechazaron que haya tenido nuestra carne porque pensaban que nosotros tenemos una carne con pecado, porque tenían esos errores de Roma y no se habían deshecho de eso. Y de a poco Dios empezó a llevarlos, pero no había una creencia, digamos, oficial. Lo único que apareció, y contrariamente a lo que Dios había ordenado y los mismos adventistas habían indicado, es que en 1970 y tantos, Jaime White y Uriah Smith publicaron en forma anónima lo que ellos creían como sus creencias. Pero esa no era una creencia oficial de la Iglesia Adventista porque no fue votada nunca por la Iglesia, porque la Iglesia eran los hermanos. Entonces, y nunca delegaron en nadie la autoridad de hacer eso. Y nunca se votó hasta que en 1980 sí hicieron que la asamblea de todos los delegados de la Iglesia a la Asociación General, al Congreso de la Asociación General, votara las 27 en ese tiempo creencias fundamentales. Y entonces sí, la Iglesia pasó a tener un conjunto de creencias fundamentales y un credo. Pero eso era contrario a la instrucción de Dios. Y después, bueno, se dieron todos los pasos, después eso se convirtió en una norma de fe, después se empezó a juzgar a los miembros de la Iglesia por el credo, se puso en el manual de la Iglesia que era un pecado grave no creer en el credo. Cosas terribles pasaron en la Iglesia, pero bueno, eso es lo que pasó en la historia, lo que podemos ver en la historia de la Iglesia Adventista que pasó. Pero es lo que Dios dijo que iba a pasar, simplemente se está cumpliendo la profecía. Pero cuando el pueblo adventista encontraba la puerta abierta y conocía realmente al verdadero Jesús, en 1888, uno de los aspectos claros y claves del verdadero Jesús es que era realmente hombre. Por eso Pablo dice Jesucristo hombre. Y Jesús nos dice, al que venciere lo haré columna al templo de mi Dios, porque sigue hablando como hombre. O sea, el que entendiera y conociera el verdadero Jesús podría entrar por la puerta estrecha al templo de Dios. Y conocería al verdadero Dios y al verdadero Jesús. Porque esa es la vida eterna, es el centro de todo. Conocer al Dios verdadero, al Dios que conocía la iglesia primitiva, al Jesús que conocía la primitiva. El pueblo conocía a su Dios y prefirió morir antes que adorar a la imagen a la que adoraba la bestia romana, al Dios de la Trinidad. Pero esa imagen está en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque Babilonia ya le dio a beber de su vino a todas las naciones. Y no quedó ninguna que no lo bebiera, y por eso cayó. Roma cayó por darle a beber al pueblo adventista, por medio de los lobos vestidos de ovejas, de su vino. Eso hace que Roma haya caído. Ya ha llegado el tiempo en que hay que predicar nuevamente el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia, porque le ha dado a beber a todas las naciones. Y no quedó ninguna que no lo haya bebido. Bueno, se hizo medio tarde ya, hace 3 horas y cuarto que estamos charlando. Y bueno, cuando quieran ver algún tema, lo podemos rever. Por todo lo que vimos en Hechos Proféticos, lo podemos estudiar con ustedes también. O sea, cualquier pregunta que tengan, porque estamos para eso. ¿Nuestro objetivo cuál es? Nuestra misión es darle alimento a tiempo a nuestros hermanos, no tenemos otra cosa que hacer. Esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Y tenemos que estar dispuestos a cualquier hermano que nos pida razón de nuestra fe, a dar un claro testimonio en lo que creemos y lo que encontramos. Esa es la misión que Dios nos dio. Hermano Cristian, qué Sí. buen detalle de tu parte, pues todo este apoyo en lo que hemos estudiado en el día de hoy. No, por favor. Espero que quede claro. El objetivo es que nosotros expresemos claramente los conceptos para que se puedan entender. Así es. Sí, ok. Bueno, Sí. ¿alguno de ustedes quiere orar? Así damos gracias a Dios y terminamos nuestro estudio. Gerardo, estás grabado, vamos a parar la grabación.